gracias por su asistencia, por responder a la convocatoria que hicimos para poder los senadores Zoe Robledo Aburto, Armando Ros-Peter y su servidor fijar una posición relacionada con la presentación por parte de Mexicanos Primero sobre los 10 compromisos por la educación nacional con equidad y calidad. Nosotros llamamos a los partidos políticos a que las instituciones y los candidatos postulados por cada partido político asuman estos 10 compromisos por la educación. ¿Quién puede estar en contra de que un ciclo escolar tenga 200 días de duración? 200 días de duración. Y cada uno de los asuntos que aquí se están planteando, ¿quién puede estar en contra de que las plazas que se otorguen a los maestros no sean entregadas sin el previo concurso para poder establecer su asignación? Los senadores del PRD, en este momento 3 senadores del PRD, asumen estos 10 compromisos. Asumimos los 10 compromisos por la educación con equidad y calidad que hoy se presentan por diversas organizaciones de la sociedad civil, más allá de los perfiles políticos, más allá de las líneas de opinión que genere cualquier organización. Para nosotros los temas de educación son fundamentales y no quisimos dejar pasar más tiempo sin que en este mismo día tuviéramos una posición inicial de sumarnos a que se cumplan estos 10 compromisos que se presentaron el día de hoy. Y repito, a llamar a los partidos políticos para que sus candidatos, sus candidatas asuman esos 10 compromisos y sean presentadas las cartas correspondientes en la reunión que se llevará a cabo, según anuncio dado el día de hoy, para el día 12 de mayo. Básicamente es el propósito de nuestra conferencia. Yo quiero dar la palabra tanto al senador Robledo como al senador Ros-Peter para que hagan su manifestación respectiva. Sí, muchas gracias, coordinador. Como lo ha mencionado el senador Barbosa, como senadores del PRD, nos sumamos y damos la bienvenida a esta iniciativa de Mexicanos Primero y de 124 organizaciones de la sociedad civil, de lo más diverso, que el día de hoy respaldaron los 10 compromisos por la educación. Estamos convencidos en el PRD que es la educación la única forma de combatir el gran problema de nuestro país, que es la desigualdad. Educación para lograr real movilidad social y empezar a tener un México más parejo. Y en ese sentido, nadie, ningún padre de familia, ningún alumno, ningún maestro, por supuesto que ningún partido político puede oponerse a mejorar la educación. ¿Quién puede oponerse a crear mejores y más escuelas? ¿Quién puede oponerse a actualizar y mantener en buen estado las que ya existen? ¿Quién puede oponerse a que los profesores estén mejor capacitados y tengan mejores condiciones de trabajo y además también mejores salarios? Por eso, como senadores, nos estamos sumando a este compromiso y también haremos los propios en nuestros estados con otros compañeros del partido que hoy buscan un cargo de elección popular para invitarlos a sumarse y saber que sus decisiones y sus acciones cuando ocupen ese cargo de elección popular estarán pues acorde y alineados a estos 10 compromisos por la educación. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Como senador por el estado de Guerrero, obviamente estos 10 puntos son fundamentales, son sumamente importantes para que un estado como el que yo represento y que tiene niveles importantes de rezago en materia educativa pueda salir adelante. Y hay que retomarlos para poner en claridad que ningún candidato de ningún partido político debería estar en contra de esto. A manera de ejemplo, se pone como punto número 5, que se concursen todas las plazas del sistema educativo nacional y que sean asignadas estrictamente a los mejor calificados en los concursos de oposición. ¿Qué es lo que quiere un padre de familia? ¿Qué es lo que quiere una madre de familia? Pues que tenga el mejor maestro o maestra,
que si su hijo va a la escuela, va a aprender y de ese aprendizaje depende su vida futura, pues que tenga, que esté bajo su encargo el mejor maestro o maestra posible, que no sea algún actor que por otro tipo de definiciones más allá del mérito de ser el mejor capacitado, termine dándole clases, porque al final de cuentas esto termina causándole un enorme daño no solamente a un niño, sino a generaciones enteras y a la vida en general. Yo creo que ningún padre de familia en su sano juicio podría decir que le dé a mi hijo clases un maestro que no es el mejor calificado. O el punto número 8, que se transparente y depure la nómina magisterial para que se deje de pagar con dinero público a maestros aviadores, comisionados sindicales o cualquier otra función que no desempeñe una función docente. En un lugar como Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en las zonas de mayor marginación tenemos escuelas sin mesabancos, sin pizarrones, sin bardas perimetrales, sin baños públicos, sin acceso a agua potable. Nuestros niños no pueden estar así. ¿Por qué es indispensable que se depure la nómina? Porque de ahí puede haber economías que permitan invertir en mesabancos, en pizarrones, en mejores condiciones de infraestructura, que son las que requiere la montaña, que son las que requieren los niños de la Mixteca, los niños de la Cañada, los niños de las partes más pobres del país, y que en el caso de los estados del sur, pues hay graves representaciones de este tipo de necesidades. Y aquí hay que hacer un llamado especialmente a la Secretaría de Hacienda. Este punto es importante, ¿por qué? Se hizo una reforma en la cual se reconcentró la nómina magisterial y hoy deben estarse generando importantes economías de maestros aviadores, de maestros que estaban cobrando sin estar dando clases. ¿A dónde se van a ir esos recursos? ¿En qué se van a reinvertir? Pues obviamente que habría que estar muy atentos, sobre todo ahora en el debate de base cero, para que no se vayan a pago de deuda u otro tipo de cuestiones, es decir, que se reinviertan en el sector educativo, ahí donde fallas en términos del pago de la nómina estaban generando distorsiones en el presupuesto y que ahora, mejor canalizadas, podrían permitir que haya mejor infraestructura, especialmente en las zonas de mayor pobreza. Son dos ejemplos pues que nos llevan, como ha dicho el senador Barbosa, a apoyar contundentemente estos 10 puntos que presenta Mexicanos Primero. Es el propósito de la conferencia de prensa, de tener una reacción inmediata ante los planteamientos de los 10 compromisos. Y les voy a dar una cerecita. En 3 meses de que la Federación recogió el pago de la nómina magisterial, podría haber un ahorro de hasta 90,000 millones de pesos. 90,000 millones de pesos. En 3 meses. En 3 meses, entre lo que se trasladaba a los estados y lo que la Federación paga directamente, habría una diferencia de 90,000 millones de pesos menos. Menos. Como ya son cantidades de dinero presupuestadas, tiene que tener un destino de acuerdo a la ley. ¿Sí? No es la inversión en cualquier rubro, tiene que haber un destino de acuerdo a la ley. Es que todo eso se está generando a partir de este esquema, de un replanteamiento de lo que es la ejecución del modelo educativo. Son elementos que estamos conociendo, que vamos a pedir documentación para poderla compartir con ustedes. Pero vean nada más de qué se trata esto. Por eso no hay que ser parcos. Los 10 compromisos presentados por las organizaciones civiles. Véngase a acompañarme, amigo. Quiero presentarles al senador Emilio Gamboa Patrón. Mucho gusto, pues no lo conocía. Y dice que les quiere dar, como dijo el doctor, la de 8. Los quiero mucho. Mucho, Estamos fijando una posición pública el día de hoy a las 8 de la mañana. Más de 100 organizaciones civiles presentaron los 10 compromisos por la educación con equidad y calidad. Muy bien.
y nosotros estamos asumiendo esos 10 compromisos y estamos llamando a los partidos para que los asuman, y en un evento que se ha planteado pudiera ser el 12 de mayo, pues los partidos presenten los compromisos de sus candidatos uninominales y plurinominales. Bien. Estamos en eso. Excelente idea. Bueno, yo les ofrezco verlo, presidente. Antes que nada, muchas gracias. Compañeros senadores, muchísimas gracias a mis amigas y amigos de los medios. Yo no sabía de esto, pero todo lo que es educación es un compromiso que tiene mi partido, es un compromiso personal. Yo he dicho que de las reformas más importantes que se han llevado a cabo en estos casi 3 años que vamos a cumplir el 1 de septiembre, para mí la más importante es la educativa. Es la que de fondo puede cambiar a este país a mediano y largo plazo. Así que contarán con esto, lo veré con mucho cuidado y daremos una posición, estoy seguro que en el sentido que la vaya a dar el PRD. Ya la dimos. Te agradezco, Emilio. Ahorita abajo a verte. Ahí platicamos. ¿Sale? Ahí se queda con ustedes. No, me va a robar la conferencia, no sean cabres. Siéntate. No, hombre. Oye, yo pagué las galletas, que no sean canijas. Vamos al chacaleo al rato, déjenlo a él. Está bien, quédate, por favor. Quédate. Pero, presidente, Adelante. te dejo Es una... libertad. ¿Cómo ves? Y ahorita vamos, ¿ah? Y yo los veo arriba. Órale, pues. Vean cómo ya me quitaron mi... Muñequeo. Fue el muñequeo por el DF. El muñequeo. Salió muy bien el DF, ¿no? Así es. Y ahí está. Dijo que a lo mejor, pero no están al 100. Es todo un esfuerzo que ha llevado años, senadores, que se puede truncar. El senador Herrera dijo en la mañana que era una obligación de los diputados. Todo se va a caer, todo va a quedar en una llamarada, como diría Manolo Muñoz. Bueno, primero decirles que la reforma, la sesión de ayer de la Cámara de Senadores, en la cual se aprobaron la reforma de diversos artículos de la Constitución sobre la reforma política del Distrito Federal, es el resultado de un esfuerzo de acuerdos parlamentarios y políticos de más de 2 años, ¿sí? De más de 2 años, un dictamen que estuvo casi terminado en diciembre del 2013, que pudo haber salido en el 2014, mediante lo que ha hecho gala esta legislatura en el Senado, que es el cumplimiento de la palabra, permitió que ayer los grupos parlamentarios debatiéramos con diversidad de opiniones dentro de cada grupo parlamentario, pero que apoyaran en una gran mayoría esta reforma. Hoy le toca a los diputados, ellos forman parte de estos acuerdos, sí, porque la reforma política del DF formó parte del conjunto de la reforma política en general, de los temas de la reforma política en general, y por tanto forman parte de los acuerdos. Las lógicas, la dinámica de cada cámara es diferente, y más cuando estamos a un día de que concluya este periodo, pero yo sé que se están haciendo los esfuerzos para que un asunto que forma parte de un acuerdo político, no solamente de senadores, fue de diputados, fue de partidos políticos, fue de factores que inciden en el proceso legislativo, participaron en lo que ayer ocurrió, con la dinámica propia de cada cámara, de cada grupo parlamentario. Es decir, que yo me quedo con la posición de que la Cámara de Diputados actuará en consecuencia. Sí, reconociendo que es un momento de dificultad a un día de que se concluya, pero no vamos a bajar la guardia hasta mañana, y si mañana no hubiere, que yo espero que haya, ya daremos una opinión en relación a una salida posible. Yo les comento. Muchos que apostaron que no iba a salir la reforma del Distrito Federal.
2 años discutiendo, analizando, mejorando. Todavía en esta mesa, la semana pasada, el senador Ríos Peter quería fijar una posición sobre un artículo muy concreto y seguíamos debatiendo los panistas, los perredistas, los priistas, y lo que nunca se creyó es que iba a salir. A mí me preguntaban con incertidumbre ustedes, oiga, ¿y si va a salir la del DF? No, estamos trabajando y eso lo hacemos. ¿Y qué estamos privilegiando en el Senado de la República? Esta mesa, la mesa del diálogo, la mesa de la negociación, de los acuerdos, del compromiso y de la palabra empeñada. El día de ayer fue una conducción muy buena por parte del presidente. Como todas. Hubo posiciones encontradas dentro de los mismos partidos. Yo en la mañana me encontré a algunos compañeros y compañeras que andaban inquietos con la reforma al Distrito Federal. El senador Burgos y mis compañeras y compañeros que participaron en las negociaciones estuvieron explicando por más de 1 hora las bondades que tenía la reforma, el porqué de la Constitución, por qué el constituyente, la Asamblea Constituyente, y por qué no entraba la ciudadanía. El 60% del constituyente va a ser ciudadanía, van a ser ciudadanos que van a tener que cumplir con los requisitos que se les van a poner, pero es un paquete enorme donde van a participar en la nueva reforma de esta Ciudad de México, como le pusimos ayer, que todavía no está definida, hoy todavía es la jefatura del Distrito Federal, pero yo hago un llamado a mis compañeros senadores y a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados federales de todos los partidos, que se haga un esfuerzo. Tienen, como dice el senador Barbosa, un día, hoy y mañana, para poder procesar una reforma que aquí estuvo mucho tiempo. Yo creo que ellos tienen confianza del trabajo serio que hizo el Senado de la República. No es un trabajo irresponsable, es un trabajo donde vinieron expertos, donde atendimos a gente que conocen ciudades importantes de todo el mundo a darnos una opinión. Me parece que el ejercicio democrático que se llevó a cabo en el Senado el día de ayer hay que reconocerlo. Y ese ejercicio democrático se debe en gran parte a las 5 fracciones que hacen el cuerpo político de este Senado de la República. Siempre hemos respetado al senador Bartlett con sus posiciones, la debatió durante 3 o 4 oportunidades o 5 que le dio la mesa directiva y las 10 que hubiera pedido, no había limitación. Y quien quiso votar en contra lo hizo con la plenitud y la transparencia como lo hemos venido haciendo en el Senado de la República. Entiendo a la Cámara de los Diputados, pero entiendo que también a veces esa dinámica se da en el Congreso, no solo en el Congreso mexicano, sino en todos los congresos. Yo haría un exhorto muy respetuoso a los señores diputados y a las señoras diputadas de todas las fracciones a que se haga un esfuerzo, entendiendo que a lo mejor pudimos haber transitado esta reforma un poco antes, pero la negociación se dio hasta el día de ayer en la mañana. Aquí hay testigos que estuvieron participando y pudimos, a las 12 o 1 empezamos la sesión, porque estábamos todavía afinando algunos puntos de esta reforma. Por eso yo felicito al Senado, sin duda alguna, a todas las fracciones, al presidente de la mesa por la conducción y felicito de verdad a todos los que viven en esta ciudad a que participen a elaborar las nuevas leyes que van a regir el destino de esta gran ciudad que es la Ciudad de México. Gracias, señor. Les agradezco mucho. Los de Gloria, ahí voy a estar. ¿Sale el nombramiento, senador Juan? ¿Salen los nombramientos? Me siento cada vez mejor. Gracias. Mañana, hoy en la tarde o mañana yo les informo. Estoy en eso ahorita. Estoy negociando en eso. Y por eso quiero platicar con el presidente. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Sobre el asunto educativo, pues
Pues no sé, digo, al final de cuentas sí sé que es una postura de 100 organizaciones, como dicen, pero bueno, no entiendo realmente, digamos, ya está la reforma, están todos los instrumentos teóricamente para que el gobierno pues ya hubiera resuelto el asunto educativo sin la necesidad de que un montón de organizaciones de la sociedad civil pues se pronuncien y estén insistiendo en lo que teóricamente se reformó, que era todo el marco legal y constitucional y en fin, todas las cuestiones para que la educación en México realmente avanzara. Entonces, digo, al final de cuentas sí entiendo que las organizaciones están preocupadas, pero ¿por qué no avanza la reforma? Está parada. Yo quisiera una postura al respecto de esto, ¿no? En realidad el gobierno es el que tiene los instrumentos y no lo está poniendo en práctica. Miren, en México muchos de los problemas que ocurren están generados por el incumplimiento a la ley. Y efectivamente, las menciones de estos 10 puntos están contenidas en la ley. Y por eso es por lo que nosotros nos sumamos a este llamamiento que hacen organizaciones civiles en el tema de la educación. Pero estaremos siempre atentos a los llamados de cumplimiento de la ley. No puede estarse evadiendo el cumplimiento de la ley. Una de las cosas que yo espero todavía poder procesar políticamente con los grupos parlamentarios es que el Senado forme una comisión de seguimiento e implementación de las reformas aprobadas. Solo la Cámara o las cámaras o el Congreso o el Poder Legislativo será quien apruebe leyes y después se desentienda de su implementación y cumplimiento. No. Entonces hay que responder inmediatamente a esto, porque tal parece que solo sería un asunto de excepción. Por yo digo, llamamos a los partidos, llamamos a los candidatos que van a integrar la nueva Cámara de los Diputados, que van a formar parte de las autoridades electas a nivel local, para que puedan ellos encontrar una posición bien clara en el tema de la educación. Es lo que te respondería, Gerardo. Si alguien de ustedes quisiera decir algo, Zoe. Sí, yo quiero saber. A ver, De los 91 millones que dice que recuperó la federación, ¿cuánto de ese dinero es de maestros a los que no les pagaron? no tenemos información. Estamos en, así es como se empiezan el tipo de seguimientos en cosas. Tuvimos información que en solo 3 meses, esa es una diferencia. Si hubiera un error también se los digo, pero no tenemos información del desglose, ni oficial. Esto es un asunto de lo que también gente vinculada al tema educativo nos ha dicho. Pero es de la centralización de la... Sí, así es. Yo quiero preguntarte otro tema. Primero, conocer si ya hay acuerdo para que se nombre al sustituto del ex magistrado Alejandro Luna Ramos. Y también quiero conocer tu opinión. Hoy el Universal da a conocer que solamente 9 de 66 candidatos a gobernador han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Entonces también ver en ese sentido, ustedes como ven, en el discurso están manejando la transparencia, pero en la realidad no lo están haciendo. Y también hoy la función pública da a conocer unos lineamientos para evitar el conflicto de interés, ver si ustedes consideran que son los adecuados y se van a acatar a ellos. Bueno, primero el tema del relevo del magistrado Alejandro Luna Ramos es de las cosas que están en curso para que las resolvamos hoy mismo. El Partido Acción Nacional no participará, ha dicho, en el nombramiento de ningún otro cargo si no se resuelve primero el tema del relevo. El Partido Revolución Institucional no ha encontrado un acuerdo como grupo parlamentario, así nos ha informado el senador Gamboa, para este asunto. El PRD tiene una posición que hemos hecho pública desde hace semanas, a favor del señor Aguirre, ¿sí? Es lo que tenemos. Así es que no podrá irse el Senado de receso sin que desahoguemos el procedimiento. No sé si alcancen dos tercios,
porque la condición para que haya nuevo magistrado es que sean 2/3 de los votos de los senadores y senadoras presentes. Entonces, así te podría informar de este asunto. El tema de los candidatos que no han hecho, no han enterado sus declaraciones patrimonial, de intereses o fiscal, pues es un tema de legalidad, pues. Si esa es la condición para haber sido designados o admitidos como candidatos, pues que se les retire el registro. No es vinculante, señor. Entonces no es un tema de legalidad, es un tema de ética y de moral frente al electorado, ¿verdad que sí? Entonces seguramente tendrán la sanción de la sociedad que va a elegir ese puesto al diferenciar entre aquellos que ya lo hicieron y aquellos que no lo han hecho. No hay forma de evadirlo. Hoy por lo que se actúa es por un asunto de opinión pública. Y el otro tema es… No conozco los lineamientos, sé que hubo un acto en el cual el secretario de la Función Pública frente al presidente habló sobre lineamientos. No conozco el detalle para tener una opinión. A partir del 1 de mayo todos los servidores públicos están obligados a presentar su declaración de interés como un mecanismo para prevenir conflictos de interés. ¿Vas a comentar algo? Adelante, aquí está mi experto en esto. Sí, hay que recordar que el compromiso que se había hecho incluso en el decálogo había sido que pedirían a la OCDE que acompañara para sugerir estos lineamientos. Sin embargo, los plazos que se habían impuesto incluso se superaron y la OCDE simplemente no había hecho público nada. Ahora, yo sí quiero insistir en un asunto. Tanto la Organización Transparencia Mexicana, que es capítulo en México de Transparencia Internacional, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, cuando aquí en el Senado de la República se lanzó el 3 de 3, se pusieron también, y era parte de la lógica de este esfuerzo, se pusieron a consideración los lineamientos e incluso un formato ya terminado de declaración de intereses que está basado básicamente en la declaración de intereses chilena, la francesa y la británica. En ese sentido, lo que me parece que es relevante y que habría que hacer ese contraste es si la declaración de interés no solamente se convierte en el registro de los cargos en organizaciones o en empresas que haya tenido un servidor público, porque muchos lo han tomado así. Revisen las declaraciones de intereses de los integrantes del Fondo Mexicano del Petróleo y es más bien un currículum. Lo único que están diciendo es formé parte o no de alguna empresa dedicada al sector energético. En ese sentido, creemos que la declaración de interés tiene que ser muchísimo más amplia. Tiene que hablar, y ahí creo que sí hay vacíos, tiene que hablar de patrocinios que se hayan recibido, regalos, favores, todo un esquema en donde haya habido algún intento, aunque no haya sido declarado de manera tal o de manera expresa, de manipular o de influir sobre una decisión pública. En ese sentido, yo sí creo que mientras más mejor, y creo que todavía hay temas que carecen estos lineamientos, pero como ya lo señaló el presidente, pues tendremos que hacer una revisión muy exhaustiva y contrastarlos con lo que ya se ha planteado desde otras organizaciones. Solamente para ampliar, no puede ser, y creo que es la crítica que hay que hacerle a este anuncio grandilocuente, el tema de conflicto de intereses después del escándalo o los escándalos que se han conocido no puede ser un acto voluntarioso de parte de los funcionarios públicos. En el debate del Sistema Nacional Anticorrupción dejamos muy claros 10 puntos de leyes que están pendientes. Yo pondría precisamente a partir de este planteamiento, la principal ley sobre la que tenemos entonces que empezar a trabajar es sobre la legislación que regule el conflicto de intereses, para que no sean formatos dispares, diferenciados, sino que senadores, legisladores locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, presidente de la República, todos en su carácter de servidores públicos presenten información que se vuelva transparente respecto al tema de conflicto de interés. El tema de la
legislación en materia de cabildeo, que es un asunto que aquí especialmente en el Senado y en los cuerpos legislativos son asuntos complejos, tienen que ser la parte de legislación que nos llevará un año y en la cual ya tenemos que estar trabajando en este momento. Y nada más para sumar a la suma de la suma. Creo que aquí el gran problema va a seguir siendo que no hayamos logrado ni en la Ley General de Transparencia ni en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues las modificaciones que se le tienen que hacer a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos en su artículo 40, para que las declaraciones patrimoniales y de intereses pues sean públicas. Eso creo que es lo fundamental, porque incluso hasta teniendo un buen diseño o un diseño aceptable de formato de declaración de intereses, si estas siguen sin ser públicas, pues podemos caer exactamente en el mismo esquema de opacidad que estamos buscando combatir. Ya se me vino la luz. A ver, miren, el anuncio que hizo el secretario de la Función Pública fue una serie de medidas que asume la Secretaría y que sin duda se imponen como obligación por un acuerdo administrativo, puede ser inclusive hasta un decreto, ¿sí?, sobre medidas de esta naturaleza. Pero el Sistema Nacional Anticorrupción, que tienes hasta el próximo abril para provocar todo el andamiaje legal de leyes secundarias en este asunto, y 6 son 2 leyes nuevas y reformas a 6 ya existentes, entre ellas la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, ¿verdad?, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, no es que tengamos que esperar el proyecto. El senador Ríos Peter, la senadora Marcela Torres Pember anunciaron y yo estuve coincidente con ellos para apoyar esa propuesta, una ruta, fíjense nada más, una ruta de construcción de abril a abril, que por cierto es a partir de que se promulgue, ¿no? De que pase por los estados, para dejarlo bien claro, de un año para poder construir toda el andamiaje legal. 2 leyes nuevas y reformas a 6 existentes, donde tendrán que abordarse todos estos asuntos para que no sea un asunto de decreto, sea un asunto de contenidos de leyes derivados del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es lo que hay que destacar, ¿sí? Hoy esto, Arturito está por allá, hoy lo que anuncia el secretario de la Función Pública tiene esa calidad de un anuncio de la Secretaría en un acuerdo administrativo o hasta en un decreto tomado con el propio presidente de la República, pero por lo que hay que abundar es por las reformas a la ley derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción. No demerito con ello eso, sin duda que cualquier cosa, ¿cómo dijiste eso? Entre más mejor, parecía, así se dirían los niños, más mejor, ¿sí? Entre más mejor, ¿sí? Y qué bueno que sea, pero la forma hermenéuticamente apropiada es reformas a la ley derivadas de la reforma constitucional, y que será, acuérdense de mí, la ruta ciudadana que tenga que desarrollar los legisladores para el siguiente año legislativo. El año legislativo septiembre 2015, agosto 2016, va a tener como tema central el desarrollo de eso, el desarrollo de todas las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y con el cumplimiento de las leyes de la Ley de Transparencia. Esa es la agenda ciudadana, ese es. Yo ya tengo un equipo que está trabajando en provocar esa agenda ciudadana desde que vi al otro día dando conferencia de prensa a Armando y a Marcela Torres. Esa es la agenda. Para ustedes, en sus periódicos y portales de todos que les interesa mucho el tema de la transparencia y del combate a la corrupción, esa va a ser la agenda. Esa va a ser la agenda ciudadana a desarrollar junto con las cámaras, va a ser la obligación que te impone las reformas constitucionales para el combate a la corrupción,
de desarrollar toda una legislación en un año. Esa va a ser. Y todas las obligaciones derivadas de la ley de transparencia. ¿Cuál es el? ¿Sí? Vanessa, te pediría tu pregunta, por favor. Sí. Gracias. Quisiera preguntarle, ya estamos a un día de que concluya el periodo ordinario. ¿Cuál sería su balance en este periodo? Y si con estos pendientes que se han quedado, ¿habría la posibilidad de que se llevara a un periodo extraordinario pasando las elecciones? Mira, yo quiero hacer un balance mañana, en una conferencia que podamos encontrarnos mañana. Mañana es el día, para que podamos saber qué otras cosas más salieron. Y te hablo de los pendientes también. Te hablo de los pendientes, ¿sí? ¿Te parece? No, tampoco quiero decirlo. Los senadores son muy renuentes a los periodos extraordinarios, pero hay uno insalvable: la normatividad para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Ese es insalvable. Hay que acomodarlo en algún momento del mes de julio, ¿sí? Pero ese es insalvable. Acuérdense del transitorio, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Sin adecuaciones a tu norma interna y sin periodo extraordinario, solo de la Cámara de Senadores, por cierto, que tendrá que ser coincidente o no, pero también para el mismo fin con la Cámara de Diputados. ¿Vale? Verónica, por favor. Buenas tardes, senador. En virtud de que en los últimos minutos se ha dado por hecho que no va a subir al Pleno de la Cámara de Diputados la reforma del Distrito Federal, ¿resultaría fatal? ¿Es algo fatal para la Ciudad de México o lo podemos tomar con paciencia en esta ruta democratizadora hacia el Distrito Federal? Mañana te contesto esa pregunta, ya que ya sea un hecho, te la contesto. Hace un momento el senador Beltrones salió a declarar que ya se va a quedar en las comisiones de puntos constitucionales en el Distrito Federal, que prácticamente se van a mantener en la posición de requerir de mayor tiempo para discutirla y aprobarla, no va en fast track. Está bien, mañana lo respondo. Pero ya dicho por el senador Beltrones, ya se vuelve casi como cosa juzgada. Sí, mañana te opinamos sobre eso, mañana se vence el plazo. Yo no esperaba cosas extraordinarias de nadie, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, este es un asunto del cual la Cámara de Diputados no es ajeno. Formó parte de acuerdos políticos que involucraba a diputados, a senadores, a partidos políticos, a gobierno federal, a gobierno de la ciudad. Pero no es fatal. No, claro que no. Mañana lo que voy a responder es los plazos. Los plazos, así de sencillo. Los plazos. ¿Cuándo empezaría el proceso electivo de la Asamblea Constituyente? ¿Cuándo tenía que ser aprobado? Pues nosotros fuimos los que diseñamos esto. ¿Sale? No, y un poco en la práctica legislativa, el que haya sido, me entiendo que esta reforma es como parte del pacto federal, sale del Senado un poco, los diputados podrían ser un poquito más flexibles, porque ya trae el aval del Senado, ¿no? Que es una reforma del pacto federal que está constituyendo. No, miren, yo digo que ayer lo que ustedes vieron en el debate, primero la polémica de muchos senadores de estar en contra y después de votar a favor, por ejemplo, vieron eso, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ver con una visión natural. Desde que la Ciudad de México es capital del país, desde hace más de 200 años, ¿sí? No 200, un poquito menos de 200 años, ¿sí? Se ha visto a la capital del país como aquel lugar que es subsidiado para su funcionamiento. Es un lugar donde hay museos, donde hay un conjunto de cosas que en otras ciudades no existen. Se ve como aquella en donde esto puede ocurrir porque es subsidiado por las economías de los estados. De ahí un asunto de visión regionalista. ¿De verdad que sí? Yo no voy a abonar a una posición porque soy un provinciano que vive felizmente en la Ciudad de México. Y para nosotros la Ciudad de México, los provincianos, es un punto de referencia importante. ¿Sí o no soy? Pues aquí todos los provincianos. ¿Sí? ¿Más? No se espanta. Y entonces se tiene
una idea derivada de una información que no es la correcta. Ni el sistema recaudatorio a través de la Ley de Coordinación Fiscal genera un beneficio para el Distrito Federal que sea redistribuir una recaudación mayor de la que se tiene acá. El DF no le está quitando a ningún estado nada. Por el contrario, el DF, como es asiento y domicilio social de muchas empresas, aquí se pagan los impuestos, y formalmente aquí es donde se generan los impuestos, y si todos los impuestos que se recaudaran en el DF como sede de empresas se quedaran en el DF, entonces fuera una inequidad nacional. Pero no es así. Pero hay una visión por la falta de recursos que hay en otros estados, de que el DF está subsidiado, y está subsidiado en educación. No, no es cierto. Pues ya hasta la educación la paga la federación, ¿no? Que era la parte más costosa para los estados. La salud tampoco es cierto. La capitalidad, que fue un asunto tan criticado, oigan, ¿cuántas cosas se gastan en servicios por ser ciudad capital? Muchísimos, muchísimos. Así es que yo creo que ayer hubo un debate importante, que por cierto incompleto en esa visión de por qué en el Distrito Federal no se crea un estado más, por qué no hay municipios tal y como son hoy las alcaldías. Por una sencilla razón, señores, ustedes que son del Distrito Federal, aquí vivimos todos juntos. Empiezan las delegaciones, terminan otras colonias, calles, y es una unidad. Aquí la unidad recaudatoria es fundamental, o de lo contrario habría un desajuste en las finanzas enorme, ¿sí? Aquí el mando único existe hace tiempo en la policía, porque si no de otra manera no funcionaría. ¿Cómo podrías provocar el hecho de que vengo en la Benito Juárez y estoy en la Cuauhtémoc y ya el motociclista ya no te persigue? Eso no existe, eso no es posible, pues. Hay una unidad de mando, y por cierto, todos los servidores públicos del DF están sujetos a las mismas leyes restrictivas de fiscalización que hay en todo el país. Entonces, sí hubo un debate, falta más debate. Esta es una reforma que tardó más de 200 años. Más de 200 años. Por ejemplo, hoy que tuve la oportunidad de estar en Reino Unido, una de las ceremonias protocolares donde pude estar es la cena con Lord Mayor. Lord Mayor es el gobernante de Londres. Sucede que hace como 1000 años Londres se separó de la corona y para reincorporarse dijo sí, pero solamente si conservo un gobierno y la forma de gobernar. Y ahí los gremios, los grandes millonarios se reúnen y deciden quién es su gobernante cada año. ¿Quién es su gobernante? Una forma distinta a la elegir que hay en toda lo que es Reino Unido. Y lo que es Londres, el centro de Londres. El centro. No crean que las periferias, no, el centro. Es un asunto que así se rige. Digo, esas son sociedades muy antiguas que ni siquiera yo aspiro a pensar como ellos, pero esto es así, y de verdad es un gran logro para la sociedad, por la que el PRD aquí en la Cámara apostó todo. Apostamos todo en esto. Así de simple. Nos las jugamos en todo por esta reforma del Distrito Federal. Y yo por eso agradezco la disciplina, la cabalidad en el cumplimiento de la palabra del senador Gamboa, de las y los senadores del PRI, de todos los que hablaron en contra, de todos los que hablaron a favor, sin duda que sí, de las gentes del PAN que con mucho compromiso se sumaron. Repito, estuvimos dándole seguimiento coma a coma, porque no podía dejar de salir del Senado. Si no hubiera salido del Senado, nunca hubiera habido ya más reforma política, porque no habría una planeación para que hubiera habido una constitución
en este sexenio, en este gobierno, durante este gobierno. Ya estaría metido todo en el cálculo 2018. 2018. Pero se las voy a contestar de una vez. La convocatoria, de acuerdo a los régimen transitorio, la convocatoria será la primera semana del mes de diciembre por el INE. ¿Qué significa? Que la siguiente legislatura, si no la saca esta, podrá trabajar en el arranque sin que se afecte la organización del proceso electivo de la siguiente, de la Asamblea Constituyente. Gran logro para ustedes, los defeños, gran logro para todos, gran logro. Tiene un contenido político importantísimo. Arrastramos más de 100 años con esta tara, de ver que porque era la ciudad capital, aquí no se podían ampliar derechos, aquí se tenían que restringir derechos. Recuerden todavía antes del 97, la visión de que tenía que ser un regente designado por el titular del Ejecutivo Federal, era una visión de control político y de seguridad nacional. ¿Cómo podía haber una autoridad distinta a la que se ejerciera? La evolución, la reforma política del 96 que se plasma en la elección del 97, por la cual la izquierda llega al gobierno en la ciudad, fue importantísima. Y ahora se refleja con esto para ya instalarse en el concepto de lo que es una entidad federativa. No confundir, no es un estado de la República, ¿sí? No es un estado soberano, es una entidad federativa autónoma que se llama Ciudad de México. Eso es lo que es. Yo me siento de verdad muy emocionado porque, repito, le dimos seguimiento, mis senadores me acompañaron, nos acompañamos, veníamos de dos periodos muy frustrantes de que no había se había concretado la reforma política, ¿sí? Y ayer se dio. Estamos así, ¿verdad? Sí. Le apostamos a todo y salió. ¿Y si no, mañana se frustraría? No, ya di la salida. No pasa nada, No vamos a echar las culpas, no. Cuidado. Cuidado, solamente sería un receso para que tuviéramos reforma política empezando la siguiente legislatura. Yo creo en la palabra. Yo siempre me he quedado en mi vida con la idea de la palabra empeñada. La palabra cuando se da se cumple aunque las condiciones cambien, Porque luego los políticos dicen acuerdos, los cumplo cuando siguen siendo cumplibles. No, momento. La palabra y los acuerdos se cumplen hasta cuando ya no son susceptibles de cumplirse. Y por eso funcionó. Por eso funcionó. Cuando la palabra empeñada se cumple en política, la política se vuelve virtuosa. Si no, simple y sencillamente no sirve más que para argucias. Y ayer funcionó nuevamente la palabra. ¿Otra cosa? A ver, rápido, usted buscará. Adelante, señor. Usted termina su periodo como presidente del Senado hasta el 30 de agosto. ¿Usted buscará a diputados electos para avanzar en septiembre mismo con esta reforma? No quiero descartar ninguna posibilidad de acercamientos, pero no. Zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Digo, hay un partido político, hay partidos políticos que hacen una labor de acuerpamiento, el jefe de gobierno, estaremos en la disposición de darle seguimiento a cosas, de apoyar cualquier debate, cualquier actividad, pero no me voy en eso porque si no, no manches. O sea, no es que seas el papá del hijo, ¿sí? Pues eres el papá de un ratito, ¿no? Y aquí los papás fuimos 22 senadores con el apoyo de todas y todos aquí en el Senado. No nos sentimos héroes de nada, también,
porque no va a decir, ¡ay, payaso! ¿Sí me explico? Sí. No, pero claro que le apostamos a esto todos nosotros. Gracias.